la intención, digamos, a ver, era eh, conducir y potenciar y apoyar, digamos, la posibilidad de construir un pensamiento latinoamericano basado en el indianismo catarista, basado en el marxismo, en la izquierda, bueno, pero con un impacto en la sociedad, que es lo que, bueno, lamentablemente pasa muchas veces, se fue diluyendo, se fue dando un viraje desde el 2013 más o menos hacia una cierta, no sé, adulación de las clases medias, podemos decir. Entonces empezó a perder un poco esa perspectiva de, incluso en sectores que decimos aquí jailones, que ustedes le dicen conchetos, creo, chetos, no sé, meter debate sobre Qatar y sobre, no sé, Cuba, sobre Martí, sobre la historia boliviana, sobre Marx, no sé, todos los grandes debates, ¿no? De una forma muy elaborada y rigurosa, que tenga un efecto cultural, político, la batalla cultural de Gramsci, ¿no? Eh, pero que no es solo ir a convencer de que seamos progres de izquierda, sino, a ver, todo un trabajo de construcción organizativa en la perspectiva de construir al MAS como una organización de lucha de masas, que después se vio que justamente faltó el 2019, ¿no? O sea, se empezó a convertir en una organización casi puramente basado, digamos, en la democracia liberal y procedimental y minimalista, entonces seleccionaban candidatos, pero no había una capacidad de convertirse en una organización de lucha de masas. Y eso en Bolivia es muy importante porque es un país pues de maximalismo de masas, o sea, lo que pasó con Evo fue que si tú pierdes, digamos, el apoyo de las masas y pierdes el apoyo del ejército, te caes, aunque seas el Evo. Y Chávez, siendo un país que no era tan maximalista de masas, comprendió eso. Por eso era tan interesante la experiencia venezolana, por lo menos del 98 al 2013, 14, 13, que muere Chávez, ¿no? Bueno, esa era la idea del Centro de Investigaciones de la Vicepresidencia, ¿no? Digamos, Con Piñera, conducir, ¿qué? con Álvaro Piñera, Linera. Con Linera, Álvaro perdón. García, sí, digamos, Álvaro García era el vicepresidente esa época, bueno, toda la época del Evo. Y además también muy importante, digamos, reflexionar sobre el Estado plurinacional, la descolonización, a tener un contrapunto para poder comprender cómo actuar, obviamente. Mm. Bueno, muchos objetivos que estaban vinculados a una perspectiva cultural, política, académica. Este, ¿Y qué pasó con eso, Jorge? Al final, porque bueno, hablas siempre en pasado. ¿Qué pasó con esa idea o con ese deseo en Bolivia? Y si eso explica lo que pasó la semana pasada. claro, digamos, a ver, como todos los tiempos políticos son diferentes a los tiempos académicos, etcétera, y como lo expliqué, yo creo que hubo una especie de viraje, ¿no? Gradual entre el 2013, 14 y 15, digamos, en el que más bien resultaba relativamente, digamos, incómodo, para decirlo en suave, al acomodo a clases medias, a expandir la frontera agrícola, a hacer alianzas, ¿no?, tácitas con la agroindustria cruceña, a empezar a gobernar en función a la banca y a la agroindustria cruceña, etcétera, etcétera. Que además justo en esa época, por ejemplo, empezó a haber déficit fiscal, 2014, ¿no? Se empezó a no hacer prospección y exploración para que duren los pozos. Entonces, claro, digamos, a mí me parece que hubo un viraje gradual, en el que resultaba incómodo seguir discutiendo indianismo, catarismo, marxismo, izquierda, Martí, revolución cubana, bueno, todo, ¿no? Revolución rusa, progresismo latinoamericano, Chávez, cuál fue la gran virtud de Chávez. Incluso estábamos discutiendo cómo fue el 2007, ¿no? Mm. Chávez el 2007 pierde por la reelección, pero inteligentemente vincula su estrategia, digamos, electoral con su estrategia siempre de intentar movilizar a las masas. Y el 2009 gana la elección y
Y además, digamos, fue un cambio de correlación de fuerzas, eso fue extraordinario, digamos, del chavismo, ¿no? O sea, del 98 que tuvo que acabar diciendo que Fidel era una dictadura en una entrevista, imagínense, él no quería decir eso, está ahí en YouTube, no es calumnia imperialista, acabó cambiando la correlación de fuerzas, ¿no? Radicalizando, digamos, del intento. Jorge, en ese proceso me gustaría encarar desde lo político y lo económico. Primero desde lo político, Sí, justamente cuando se cambia esa correlación de fuerzas en el conflicto de la Media Luna, ahí es un poco el punto de inflexión donde el gobierno del MAS, en vez de seguir apoyándose en los movimientos populares, como vos decís, reforma la Constitución, anula la reforma de tierras, hace estos acuerdos con los sectores agroindustriales de Santa Cruz y de alguna manera se vuelca más hacia el extractivismo con ese gran conflicto que fue el TIPNIS, donde se quiebra el pacto de unidad, ¿no? Y sí. entonces por ahí acá en Argentina, en el medio de esta intentona de golpe, se ve la interna del MAS como una interna entre Arce y el Evo nada más, y entonces preguntarte, primero dentro del MAS hay otros sectores, además de estos dos, está el sector de David Choquehuanca, más ligado a esta visión pachamamista, y por otro lado hay un montón de sectores del campo popular que hace rato abandonaron el proyecto del MAS, como puede ser la CONAMAC o la CIDOB, o mismo todo lo que es el altiplano que representaba Felipe Quispe, y que también fueron los artífices de voltear al gobierno de facto y de que vuelva el MAS. ¿Cómo están hoy posicionados todos estos diferentes sectores políticos y sociales de Bolivia dentro de esta interna que debilita un poco al gobierno y que explica esta intentona de golpe? Claro, digamos, a ver, ¿qué es lo importante respecto a lo que ha pasado el 26 de junio, ¿no? De julio. Digamos, la división en el MAS se fue trasladando poco a poco de las cúpulas, digamos, a otros sectores del propio MAS, y se fue trasladando a toda la sociedad boliviana. Entonces, el gran problema para entender lo del 26 de junio es que no hay gran diferencia entre Evo Morales y Arce. Siempre hay una tendencia a que se están dividiendo las cosas, a que tengan proyectos diferentes, pero eso todavía es algo muy germinal y ese es el problema, ¿no? Prácticamente es una disputa de liderazgos que no tiene mayor programa diferenciado. Y el gran problema, a ver, de fondo es comprender que es muy peligroso, aunque fue un golpe muy extraño, hablar de autogolpe, porque el problema ahorita es que, a ver, a mí lo que me parece es que fue un golpe fallido, muy mal hecho, entonces incluso puede parecer un autogolpe y no hay que descartarlo 100%, pero es una locura creer que un gobierno va a hacer un autogolpe para acabar debilitándose todavía más. ¿Qué es lo que está pasando a pocos días, no? Porque lo que hay que entender en Bolivia es muy irresponsable, incluso, no sé, yo he visto exfuncionarios del gobierno de Leo, etcétera, diputados que están diciendo, no sé, incluso en el exterior, por ejemplo, Guanacuni, muchos, ya soy canciller, Guanacuni, diciendo que en Bolivia no hay democracia, y no hay democracia porque no lo dejan candidatear a Levo, o sea, es una cosa increíble, es decir, sectores de la ultraderecha, la derecha, los medios de comunicación y el levismo están precipitando mucho más la crisis en la que estábamos, porque ya no era solo una crisis del MAS, sino una crisis, estaba paralizado el Parlamento, se trasladó toda esa crisis política a la sociedad, la gente está muy desorientada. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo, querido Tomás? Que ahorita es muy responsable y es muy reaccionario seguir incentivando esta crisis en marcha en la que es inminente capaz otro golpe. ¿Me entiendes? Esta vez bien organizado, más efectivo, no sé, coordinado, porque Zúñiga también era un tipo, a ver, bastante egocéntrico, extraño, es verdad que era amigo del presidente, etcétera, hay cosas ahí complicadas, pero, por ejemplo, Sánchez, que es el nuevo comandante, incluso está acusado de haber sido parte del golpe, pero ahorita está de comandante, ¿no? ¿Me entienden?
Entonces, el resultado del golpe fallido, en un 2%, si quieres, la posibilidad remota de que haya sido un autogolpe, el resultado es el mismo. O sea, la crisis política en marcha está precipitando una crisis mucho más grande. Ya la gente incluso está empezando a hablar, los militares, ayer ha salido un militar a decir que está en la clandestinidad, hay 30 detenidos, o sea, está creando un malestar tan grande en las Fuerzas Armadas. O sea, es absolutamente insólito que se siga incentivando la crisis, ¿me entienden? Porque ya se está hablando de que los militares pueden ser mejores gobernantes, hay un malestar enorme en las Fuerzas Armadas, pero al gobierno no hay queda otra que seguir tomando presos a todos los que participaron en el golpe. Entonces, ¿se entiende? Es decir, ahorita lo que hace falta, porque ¿qué mostró el golpe? Mostró que estamos inermes. O sea, no hay capacidad de movilización, cualquiera se mete al palacio y eso hay que entender en términos estructurales. O sea, Bolivia, como yo he escrito en algunos textos, es un país de maximalismo de masas donde el Estado es aparente. Argentina no es así, ni Chile, ni Brasil. En Argentina se alterna un maximalismo de masas con una construcción de Estado más o menos moderno y viable, ¿no? Lo que se llamaría un óptimo social en Gramsci, la boleta. Pero Bolivia no. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si sigue este proceso en el que ahorita tienes militares, digamos, en la clandestinidad, los golpistas aparentemente siguen en el alto mando, como Sánchez, que es el comandante actual, va a haber otro golpe, o sea, el gobierno se va a caer en 2, 3, 4 meses, o puede haber incluso la posibilidad de que se acorte el mandato. Hay gente increíble. María Galindo anda diciendo que esta es una crisis terrible, hay que abolir el ejército, maximalismos que ojalá pudieran, hay que hacer una revolución para abolir el ejército. Bueno, pero inmediatamente plantea un adelanto de elecciones, o sea, ¿y qué resuelve sacándolo al arce? Es ridículo, o sea, vas a seguir profundizando la crisis que ya ha afectado incluso a todas las instituciones democráticas. O sea, ahorita Bolivia está al borde por su maximalismo de masas y la inexistencia de un Estado aparente, o sea, la constatación de que este es un Estado aparente, o sea, completamente frágil, de que volvamos a la dictadura, incluso militar. ¿Me entienden? Y entonces, hasta Jorge, que... te iba a preguntar en este sentido, volviendo a estos sectores que no se ven mucho desde Argentina, de movimientos populares, que hace rato no están por la senda del MAS. Vos lo que me estarías diciendo es que no tienen capacidad organizativa de movilización, o incluso preguntarte si hay alguna otra herramienta política que no sea el MAS que pueda ser viable en unas elecciones. ¿Cómo está funcionando este tercer sector de movimientos sociales más Es ligados que, a las visiones ancestrales? es que está muy desorientada la gente, muy desmovilizada. ¿Qué ha demostrado el golpe del 19? Que no teníamos capacidad de resistir el golpe. Entonces ahorita tenemos menos capacidad de... Incluso hay la hipótesis de que el golpe fue un ensayo, como lo de Allende, guardando las diferencias históricas, etcétera, para ver lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Los sectores sociales ahorita de cualquier tipo no tienen ninguna capacidad de resistir un golpe. Ahora, consolidado un golpe, dependiendo si hacen elecciones anticipadas o se mantienen los militares en el poder, que hay cierta posibilidad, no es conspiranoico que eso pase, capaz tengan capacidad, no sé, a los 2, 3, 5 días, 8 días, como pasó el 19, y cuando empezaron a quemar las huipalas que estaban en los uniformes, la gente no salió para que vuelva Evo Morales, tal vez en algún sector de Chapare, salió porque se dio cuenta que era un golpe contra el pueblo, que estaban quemando huipalas, que íbamos a volver a ser unos indios oprimidos y que la derecha más radical con su Biblia había vuelto al palacio. Eso sí hay capacidad, Tomás, capaz, pero no podemos confiarnos en eso, de que no tenemos ninguna capacidad de resistir el golpe, cero, ¿no? Incluso el gobierno no tiene ninguna capacidad de resistir el golpe. En Bolivia no existe el Estado, eso hay que entender. Y en el ejército ha quedado casi como un actor político central, que no está con el gobierno, lo está tolerando, digamos, ¿no? Y Jorge, las masas
tienen ninguna capacidad de resistir el golpe. Jorge, ahí estamos hablando con Jorge Viaña, para los que están también no están en el canal de YouTube. Él es sociólogo, bueno, ex director del Instituto del Pensamiento de la Vicepresidencia en Bolivia. Dos cosas, dos preguntas que se me vienen encima. Una tiene que ver con el panorama internacional y cómo se ve desde Bolivia la comunidad internacional en general. Porque todo lo que mencionas me parece muy atemporal, por un lado, como decir, bueno, para los que crecimos en democracia nos queda como raro, pero al mismo tiempo parecería ser como como no solo un ensayo para Bolivia, sino también un ensayo para el resto de los países latinoamericanos, en donde tampoco vemos un rol del Estado. Y ahí la pregunta más concreta sobre el MAS tiene que ver con que si el Estado se corrió o el Estado no se pudo construir desde el MAS. Y toda esa burbuja o idea que creímos o que creemos que Evo construyó y revolucionó en Bolivia, no fue institucionalizada. Claro, mira, a ver, yo no creo que en otros países de Latinoamérica no exista el Estado de tal forma como existe en Bolivia, ¿ya? Ese es un primer tema fundamental. O sea, digamos, la ecuación relacional Estado-sociedad. Sobre lo del Estado plurinacional, yo creo que hay dos visiones equivocadas. Uno cree que no hay nada de Estado plurinacional y que fue una farsa, que creo que se ha equivocado. Pero la otra también creer que se construyó un gran Estado plurinacional muy diferente al Estado liberal colonial. O sea, a ver, lo poco que se ha hecho es muy meritorio, cierta autorrepresentación indígena, ciertos derechos colectivos, autonomías indígenas, en fin, nacionalización constituyente, transformar parcialmente el Estado. Ahora, el problema, ¿cuál es? Que desde lo primero que he dicho sobre la condición estatal boliviana, el problema de fondo es, a ver, lo poco que se avanzó nos está demostrando ya el 19, o sea que estamos al 24, querido Rubén, ¿no ve? Que justamente, pues, ¿cómo se podía caer como un castillo de naipes el gobierno del Evo, con golpe y todo? No es que no hubo golpe, pero los que discuten golpe no quieren hacer una autocrítica. O sea, ¿por qué se cayó como castillo de naipes el gobierno? Y los que dicen puro, no ve, al contrario, digamos, no quieren entender que fue golpe, ¿no? No sé si me dejo entender, Rubén. Entonces, Clarísimo. ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que ninguno de los dos sectores ha hecho autocrítica, ninguno entiende incluso por qué fue presidente. Fue presidente Evo Morales por esa condición de maximalismo de masas, o sea, y ahorita estamos viviendo, porque tú no ves ese viraje tan... En Bolivia sería imposible lo de Argentina, que tengas un año entero con inflación de 100% y el gobierno no caiga, sea kirchnerista, evista, de izquierda, de derecha. En Bolivia no vamos a aguantar 3, 4 meses de inflación al nivel de Argentina. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, digamos, el recambio ha ido por la ultraderecha, violenta, pero institucional. O sea, Milei, el pinche Milei ha ganado por votación y no han ido a un golpe. O sea, en cambio en Bolivia hemos ido del Estado plurinacional al desastre total. ¿Se entiende? Y eso no ocurre en toda Latinoamérica, incluso, no sé, en Chile no se ha podido tumbar al pinche Piñera con toda esa gran estallido, insurrección, como le quieran llamar. No sé si me entienden, o sea, sí, esto es mucho más Jorge, incluso en ese sentido, ¿no? Ya comparando, como que mucho de lo que decís en Bolivia, yo creo que es el ciclo de todos los gobiernos progresistas en América Latina, esto de descuidar la base social. Y en Bolivia de alguna manera duró más por este maximalismo de masas que vos decís. Y acá me gustaría llevarte a lo económico, porque también hay una crisis económica en Bolivia, y yo lo que siento desde acá es que tiene que ver también con este modelo progresista de extractivismo y una distribución sin cambiar la ecuación económica, ¿no? Que incluso en Bolivia existía previo al gobierno del MAS. Había mercados populares, incluso esta nueva economía popular aymara que importa tecnología de China, y de alguna manera el gobierno además no se apoyó en este tipo de economía, sino que recurrió al extractivismo en esto que Evo decía, queremos socios y no patrones, que fue una buena fórmula, pero finalmente terminamos siendo socios de los patrones y funcionando como los patrones,
Y hoy tenés, por todo lo que es la agroindustria que empezó a haber en Bolivia, el mismo problema en Argentina de que la agroindustria no liquida dólares, entonces tenés un conflicto externo en términos de moneda. Entonces hay una cuestión económica también que está funcionando del modelo económico del MAS, que fue igual al de todos los progresismos, que es meramente extraer recursos y distribuir un poco mejor, y eso también estaría en quiebre. No sé cómo lo ves Claro, vos. claro, mira, hay un matiz con tu balance porque el tema del extractivismo tiene que ver con la División Internacional del Trabajo y con las matrices productivas. Entonces, Bolivia no podía dejar de ser extractivista. Aquí iba a ser Bolivia, o sea, tiene que producir gas, no sé, minería, etcétera. Pero el problema fue para mí que, a ver, no solo es un tema de extractivismo, sino no se avanzó lo suficiente en qué, digamos, la nacionalización y la constituyente, que eran, digamos, transformaciones estructurales, tenían que venir acompañadas de otras transformaciones estructurales. Por eso caducó la nacionalización. O sea, la nacionalización ahorita no dan más que, digamos, la minería del oro da 4.000, 6.000 millones de dólares. Y eso está completamente en manos de transnacionales. La agroindustria cruceña genera 2, 3.000 millones de dólares o más y está completamente en manos de la, digamos, de la burguesía cruceña. Entonces tú tenías que avanzar, por ejemplo, yo muchas veces les planteaba, incluso del 14, 15, 16, me planteaban que era un loquito, yo había vivido en Argentina, les decía, por ejemplo, a la agroindustria cruceña le tienes que meter una retención, como en Argentina, sin tanta verborrea nacionalista, no ve, socialista, etcétera. Bueno, el 2008 se le mete retención al campo para que eso sirva para redistribuir la riqueza, etcétera, porque la nacionalización iba a caducar, que es lo que ha pasado. ¿Se ¿Cuánto entiende? influye ahí, Con la Jorge, el minería hecho de de oro. que esto que vos decís, la burguesía cruceña, está asociada con el chapare, con los No, cocaleros? no, Digo, hay no. una sociedad El también. Chapare son pequeños productores que son en la zona tropical de Cochabamba. Yo me refiero a la agroindustria del monocultivo de soya y sorgo, especialmente, igual que el esquema argentino, brasilero y paraguayo, que está en las grandes llanuras de Santa Cruz, o sea, hacia el norte integrado, no ve, bueno, Camiri, Montero, zona del llano, no es alto, tampoco es Amazonía. Pero eso genera ahorita, siempre ha generado 4, 6 mil millones de dólares, 3, 4 mil millones de dólares, que no tenemos capacidad de controlar. O sea, no puedes sostener la construcción del Estado plurinacional y no es sostenible la nacionalización de los hidrocarburos sin otra medida de cambio estructural de la matriz productiva. Y ahí sigues incentivando la posibilidad de aquí a 8 o 10 años salir del extractivismo, pero hacerlo de verdad con mayores cambios estructurales. Ahora necesitas una correlación de fuerzas porque te vas a enfrentar a los Canvas y te vas a enfrentar a las grandes transnacionales y mineras. Pero incluso ahorita es el dilema de Lucho Arce, porque Lucho Arce está viendo ahorita la posibilidad, por ejemplo, de expulsar a Evia, que es la encargada de negocios norteamericana, pero si no va acompañada con un paquete de resolver el problema del dólar, etcétera, ¿cómo consigues dólares? Solamente con cambios estructurales tipo nacionalización, ¿me entiendes? De la minería o de la agroindustria, etcétera. No van a llegar 4.000, 3.000 millones de dólares con bonos del Banco Central que logran tener 500 millones, 200 millones de dólares, que será pues para importar chicles, eso. Entonces ahí está el dilema político actualmente también. O sea, estamos en una crisis en marcha en la que el gobierno, si no decide saltar hacia adelante, ¿no ve? No solo con medidas políticas de expulsar a la, ¿no ve? A la encargada norteamericana, sino medidas económicas que resuelvan este atolladero, estamos gastando los pocos dólares que quedan para subvencionar a los hidrocarburos. Qué ¿Se loco, entiende? es la historia de nunca acabar de nuestros pueblos en general, Jorge. Para ir Exactamente, del cerrando, progresismo y del progresismo, ¿me entiendes? sí, O sea, ahí es la crítica dura al progresismo porque tiene un límite en el cual, si no va acompañada por movilización de masas que permita mayores cambios estructurales, llegas a un callejón sin salida y lo que tienes es acomodarte y hundirte. Y en Bolivia eso pasa de forma más dramática. O sea, los ciclos estatales son más cortos y los virajes más bruscos. Incluso más que Milei, yo diría, porque estamos al borde de una dictadura militar, aunque sea de 5 días, ¿no ve? Que dé un viraje total a la situación latinoamericana, aunque un golpe militar tal vez
no es posible en otros lados. Y tampoco es una necesidad del imperialismo, porque tiene a Milei, tiene a Bolsonaro. Claro. ¿Se entiende, querido Rubén? Jorge, No es ahí, posible un golpe militar en Argentina. para ir cerrando y apelando a lo que nosotros ignoramos, ¿no? ¿Hay otra figura, algo que no sepamos, algo que no hayamos visto, que desde lejos no se vea, aparte de Arce y Evo? ¿Algo más a lo que tener en cuenta? Eso es lo triste, no hay nada, compañeros. Ese es nuestro gran dilema. Por ejemplo, García Linera no tiene ninguna importancia política. Lo odian en el MAS, los dos bandos y los sectores sociales. En la clase media también lo odian. O sea, no hay ninguna figura, ni siquiera dirigentes sindicales. O sea, ese es el gran dilema. Se ha caído toda la estantería, pero además eso se ve en el 19. ¿Me entiendes, Rubén? Ese es el drama ahorita. Estamos en calzoncillos y ni siquiera estamos pudiendo revertir la irresponsabilidad conservadora de medios de comunicación, evistas y todo el mundo, que ya no solo están hundiendo al gobierno, están hundiendo toda la estructura, digamos, de representación democrática, instalando una salida ultraconservadora que podría ser un golpe militar, que incluso dure semanas o meses, que no es lo que creo que hagan. Tal vez irían rápido a una elección anticipada, pero está siendo pedido por sectores como María Galindo, los evistas. ¿Y quién va a ganar en una elección anticipada en semejante situación política? Va a ganar la derecha, seguro. Eso es también lo que no están calculando los evistas. No hay referentes populares, organizativos de ningún tipo. Por ejemplo, la FEJUVE en el Alto. Son 5 FEJUVES que se están peleando las subalcaldías, etcétera, con la Copa, que sería lo más o menos organizado. No sé, los Ponchos Rojos, que son de la Tupac Katari de La Paz, de la federación, que sería lo más desarrollado. Están totalmente desorientados, unos apoyan a Lucho, otros a Evo, otros no saben qué hacer. ¿Se entiende? Sí, se entiende y es bastante triste también escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Bueno, vamos a tener tu teléfono ahí para contactarte cada tanto y seguir entendiendo, ¿no? Sobre todo si estamos como medio optimistas, en algún momento te llamamos. Claro. O sea, yo creo que no hay que ser tan pesimista. ¿Y qué habría que hacer? Estamos intentando hacer eso. Todos los sectores de izquierda que han quedado más o menos, digamos, dispersos, individuos, etcétera, reagruparse para plantear 2 cosas. Una es, se necesita un proyecto, que es lo que he hablado, pero no de bla bla, sino temas puntuales, reagrupar y hacer trabajo en las organizaciones para rápidamente recomponer el tejido y las organizaciones para resistir una posible nuevo intento golpista o una elección anticipada que intente, digamos, mitigar los daños de una separación entre Evo y Lucho y ver cómo se recompone eso en el escenario también liberal electoral, querido Rubén, ¿no? Mi intención no es desmoralizarlo, sino focalizar, por eso he participado última vez en esto, focalizar en las tareas. ¿Cuáles son las tareas? Reagrupar, hacer tarea de bases, lo que no le gustan también a los grandes funcionarios que solo quieren ser diputado y embajador, ¿no ve? Reagruparse desde las bases, reconstruir el tejido social, plantear un proyecto viable que no es bla bla retórico ni doctrinario, sino nuevos cambios estructurales, recuperar excedente, nacionalización de, no sé, lo que además ahorita es urgente, control del comercio exterior para que se queden los dólares, etcétera, etcétera, ¿me entienden? Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge, y seguimos en contacto. Enorme y a toda la compañerada. Bueno, súper, muchas gracias, Rubén. No te he podido ver, la próxima será, y Tomás. No, Un gusto charlar con ustedes. Pues. No me estás viendo a mí. Ah, no me ves, claro. Sí, pero bueno, está bien. Ya nos vamos a ir mostrando ahí enseguida. Pero bueno, en el canal va a estar viéndose. No te preocupes. Ahí estamos. No me di cuenta de mostrarme. Sí, para mí el mensaje claro es ese. O sea, dejar de ser irresponsables, de seguir hundiendo, digamos, hacia una posición conservadora, recomponer desde abajo, plantear el proyecto, reorganizar la izquierda por los sectores progresistas y hacer ese trabajo. Nosotros el jueves mismo tenemos reuniones en el Alto. Estamos en ese trabajo, pues, como el topo, ¿no ve? Marx hablaba así, ¿no? Hay que hacer trabajo de base, aunque suene, hay que volver a los 90, pues. Aunque ya agradecerte también, Jorge, porque es un buen mensaje para el campo popular argentino. Yo creo que también estamos en el campo popular argentino.
Exactamente, cómo hacer realmente una movilización masiva, ¿no? Milei también se ha frenado un poco, aunque demagógicamente. Yo estuve en la movilización cuando lanzaron lo de la universidad, ¿no? Yo estuve ahí. Y entonces al día siguiente, aunque sea demagógicamente, el tipo se reúne con el rector de la UBA, que fue muy maniobrero, etcétera, no con todo el sector educativo, pero hay que conseguir eso, ¿no? Que se unifiquen la CGT, la CTA, no sé qué se llaman, todos los sectores y se encare desde abajo en una perspectiva clara de ver cómo se hace para, digamos, incluso aprobada la ley bases, impedir que se privatice, esa es la medida, y hay que potenciar las asambleas y que los sectores doctrinarios no las destruyan tirando línea, pero también a veces son los más organizados, entonces es complejo, ¿no? Y ahí la tarea ecuánime, eso necesitamos leninistas, pues, en el sentido profundo, ¿no? De ser radical con principio de realidad, organizar, ¿no? Estructurar, resistir y proponer, ¿no? Sin prisa y Muchas. sin pausa. Clarísimo, clarísimo, Jorge, el panorama general que nos diste. Para este segmento internacional de una seña por día también, Tommy, ¿querés cerrar? No, agradecerte mucho, Pachi, agradecerle a Jorge y muy importante también para entender la coyuntura política y económica boliviana desde gente que está allá en el territorio y no en esta cuestión que a veces sucede en el progresismo argentino de hablar sin conocer, sin entender y sin tener estos contactos, por suerte, con gente que está teniendo una mirada ya parecida a la que estamos teniendo acá en los movimientos populares. Exactamente. Un gusto y muy agradecidos por tu tiempo, Jorge. Nosotros vamos a un corte en una seña por día y volvemos enseguidita nada más. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a La Luna con Gatillo, así podemos seguir desarrollando una crítica política de la cultura.